Tengan buenas tardes, hermanos. En el día de hoy vamos a comenzar estudiando, ¿no es cierto?, la palabra de Dios. Y como usted ya sabe, estamos estudiando acá en el libro de los Salmos los días jueves, así que vamos a continuar estudiando nosotros los Salmos y estamos ahí en el Salmo número 65, ¿ya? Y nos corresponde leer el versículo número 5. Así que vamos allá a Salmo número 65 y versículo 5 para que podamos leer todos juntos a una voz, ¿ya?, este salmo. Bien, ¿lo tiene ahí? ¿Lo tiene ahí preparado? Leamos todos juntos. Dice así: con tremendas cosas nos responderás tú en justicia, oh Dios de nuestra salvación, esperanza de todos los términos de la tierra y de los más remotos confines del mar. Oramos. Buen Dios y Padre, ante su presencia vamos en esta hora de la tarde y te damos las gracias por tu hermosa palabra. Gracias porque ella nos hace meditar, Señor, en ti y nos hace reflexionar en lo que tú quieres y tienes preparado para nuestras vidas. Señor amado, bendices tú, Señor, tu palabra, que tu Espíritu Santo sea iluminándonos para que traiga claridad a nuestra mente de lo que tú nos quieres enseñar y que tu nombre, Señor, siempre sea glorificado. Padre bendito, estamos ante ti y queremos que tú cumplas tu obra, tu voluntad y tu nombre sea glorificado en cada uno de nosotros. Te alabamos, Padre, y te bendecimos por todo lo que tú haces. En el bendito nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, como estamos viendo, ¿no es cierto? Acá nosotros en este salmo, David está hablando a Dios, ¿ya? Y está aquí ahora diciendo a los pueblos, diciendo a su pueblo de Israel y también a nosotros, y para que nosotros podamos comprobar lo real que es nuestro Dios y cómo David también lo sabía y lo entendía de esa manera, que pudo expresar acá en el versículo número 5 lo siguiente, dice: con tremendas cosas nos responderás tú en justicia. Y es una gran verdad que usted y yo hemos podido comprobar a través del transcurso de nuestra vida como creyentes, realmente la maravilla de nuestro Dios. Cómo tenemos un Dios que siempre va a responder a nuestra plegaria, así como le ha respondido a David, también nos responde a nosotros. Y con tremendas cosas, ¿no? Tal vez cosas que ni siquiera nosotros nos imaginamos o esperamos, Dios nos responde. ¿Por qué? Porque es un Dios vivo, un Dios que se preocupa de cada uno de nosotros, un Dios que realmente tiene todo bajo su control y Él hace como Él quiere y nos responde. Cuando estamos afligidos, cuando estamos angustiados, Dios va a responder. Cuando estamos con problemas, Dios es quien va a responder. Cuando nosotros no sabemos tal vez qué decisión tomar, Él es el que va a responder, Él es el que nos va a guiar, el que va a abrir puertas y va a cerrar puertas donde Él en sí lo quiera. Y por eso acá David dice, con grandes respuestas tú nos vas a sorprender y vas a responder. Dios muchas veces, ¿no es cierto?, nos responde y nos sorprende con sus respuestas. Si usted hace un pequeño análisis en su vida y hacemos un pequeño análisis, vamos a ver que realmente Dios muchas veces nos ha sorprendido. De donde tal vez no hay esperanza, de donde tal vez no hay vuelta que dar, Dios nos sorprende con sus respuestas y cambia todo el panorama a lo que tal vez nosotros habíamos pensado. ¿Cuántas veces Dios no ha respondido cuando tal vez no tenemos nada ahí para poder comprar, tal vez algún alimento o algo? Pero Dios usa diferentes medios y nos sorprende y nos bendice a través de personas o a través de situaciones y nos dice, ahí estoy yo, tú eres mi hijo y no te voy a desamparar. Ese es el Dios al cual estamos sirviendo hoy. Que la aflicción que tú estés pasando o que yo esté pasando hoy en día,
Dios lo toma en cuenta y a Dios no se le escapa y Dios va a responder nuestras plegarias. Así como David dijo, ¿no es cierto? Dijo, con tremendas cosas nos responderás tú en justicia. Y David lo deja plasmado también aquí en el libro de Salmo. Solamente algunos versículos. Miren, capítulo 3 y versículo 4 de Salmo. Salmo capítulo número 3 y versículo número 4. Dice, con mi voz clamé a Jehová, y él me respondió desde su monte santo. ¿Cuántas veces nosotros hemos clamado a Dios? ¿Cuántas veces nosotros hemos orado a Dios y él nos ha respondido? Y nos responde y nos sorprende muchas veces de la respuesta que él da a nuestra petición, a nuestra plegaria. Y ese es el Dios el cual estamos sirviendo. Mira, el 118. Salmo 118, ¿qué más dice acá el salmista? Versículo número 5. Dice, desde la angustia invoqué a Jehová. ¿Cuántas veces tú y yo hemos estado tal vez angustiados sin saber qué hacer o sin saber qué paso dar? Porque estamos inseguros, porque no sabemos si vamos a darlo bien o no. Y ahí es donde nosotros debemos orar. Es ahí en donde nosotros debemos clamar a nuestro Dios. Desde esa angustia, clamar, orar a Dios para que Él nos pueda responder. ¿Qué dice el salmista aquí? Mira, la segunda parte. Y me respondió Jehová, poniéndome en lugar espacioso. Así como Dios respondió a David, también hoy en día nos responde a nosotros. Tal vez hoy tú, yo, estamos pasando un periodo en el cual necesitamos que Dios nos guíe, que Dios nos ilumine, que Dios nos vaya dando respuesta para nuestro proceder, para nuestro caminar como hijos de Dios. Bueno, más que nunca, hoy y estos tiempos debemos estar en oración. ¿Para qué? Para que Dios nos responda, para que Él nos dé la seguridad a nuestro corazón, a nuestra mente de lo que Él quiere y dónde Él nos quiere, sirviéndole a Él, siguiéndole a Él como Él así lo requiere. Por eso, hermanos queridos, es tan importante que tú, que yo, que todos nosotros, todos los días clamemos a Dios por aquellas cosas que tal vez tú tienes presentadas ante Dios y a la vez las mismas que todos los hermanos presentamos ante nuestro Dios. Hoy jueves, ¿no? Vamos a presentar tal vez una lista de peticiones. Bueno, ahí es donde debemos estar todos los días orando a Dios por esas peticiones. ¿Para qué? Para que Dios pueda responder y abra, ¿no es cierto?, una respuesta a esa petición y nos sorprenda. Como David acá dice que muchas veces Dios le sorprende. Mira Salmo 120, versículo 1. Dice, Salmo 121, a Jehová clamé estando nuevamente en qué, en angustia, y él me respondió. Hermanos queridos, Dios sabe hacer las cosas como Él quiere, y mayormente cuando estamos ahí en aprieto, en angustia, Él va a responder. Solamente aferrémonos a Él, orando, 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 para que Él traiga paz a nuestros corazones y nos dé la respuesta que Él tiene para cada una de nuestras necesidades, para cada una de nuestras peticiones. Esta era una seguridad continua que David tenía siguiendo a Dios, confiando en la bondad de Dios. Y es la seguridad también continua que debemos tener todos nosotros, confiando en nuestro Dios, siguiendo a nuestro Dios, ¿no es cierto?, creyendo en la bondad que Él tiene para con cada uno de nosotros. Después este versículo, ¿no es cierto?, sigue diciendo la otra parte, esperanza de todos los términos, dicen. La primera decía, ¿no? Con tremendas cosas nos responderá en tu justicia, oh Dios de nuestra salvación. Porque el Dios que salvó a David y el Dios que te salva a ti y me salva a mí. Y después dice, esperanza de todos los términos de la tierra. Y es una verdad, es la esperanza de todo el mundo. ¿Ya? David de nuevo acá alza su voz en esa visión, más allá de lo que él estaba viviendo, tal vez solamente del pueblo de Israel, sino que él también lo da a conocer a todos los términos de la tierra, a los más remotos confines, dice, ¿de qué?
del mar. O sea, incluye todo el mundo, aunque David, es verdad, en su tiempo no conocía a todo el mundo. Pero hoy, tú y yo, podemos conocer todo el mundo a través de lo que es la tecnología, a través de lo que sabemos. Sabemos todos los países que conforman este mundo. Sabemos cómo es el globo terráqueo y cuántas personas habitan en este lugar llamado Tierra. Y eso era la visión que David tenía allí, que no solamente él se preocupó de su pueblo como Israel, sino que dice en todos los confines de la tierra y aún en los remotos confines del mar, o sea, incluyó a toda la humanidad. Él entendió que aunque Israel le pertenecía a Dios porque fue su pueblo escogido, ¿no es cierto?, en un sentido especial, él era Dios era, ¿no es cierto? Y es el Dios de toda la tierra. ¿Ya? Es el Dios no solamente de un pueblo, sino que de toda la tierra. Es el Dios tuyo, el Dios mío, en el cual nosotros clamamos, oramos y Él nos responde. Y qué maravilloso es esto. Pero también está por otra parte algo tan triste, que siendo Dios el Dios de toda esta tierra, la tierra, las personas de este mundo, tristemente no lo reconocen y no le siguen. Y ahí están, ¿no es cierto? Todo el mundo se alejó de Dios. En el tiempo de David se alejó de Dios, en el tiempo que hoy nosotros vivimos, la gente sigue alejándose de Dios. En vez de acercarse, se alejan de Dios, viviendo a su propia manera, a su propio antojo. Y ahí en medio de esto está la iglesia. ¿Qué cosa? ¿Qué debe hacer la iglesia? Predicar la palabra de Dios, predicar la palabra de Dios. ¿Qué debemos hacer? Debemos orar a Dios para que Él haga milagros, para que Él pueda hacer grandeza y mucha gente pueda ser encaminada, ¿no?, a los pies de Cristo, a convertirse al cristianismo. Por eso Pablo a la iglesia de Roma también le escribe y le muestra una pincelada de cómo estaba el mundo en esos tiempos, y que es algo como si Pablo lo hubiese escrito hoy día en el siglo XXI, ¿no? Porque el mundo está igual y cada vez va peor en su forma de ser, en lo que ellos hacen y todo. Y por eso Pablo escribió, ¿no?, ahí en Romanos capítulo 1, miren, las siguientes palabras. Romanos capítulo 1, versículo 18. Dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce le es manifestado, pues Dios se lo manifestó. Dios, hermanos queridos, se ha manifestado a todo el mundo. Tristemente el mundo, las personas no quieren darse cuenta que hay un Dios real y hay un Dios vivo que le está llamando y que le está buscando. Y dice, miren, versículo 20, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder, su deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendida por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios. Hoy en día es lo mismo. Habiendo el mundo conocido a Dios, sabiendo que hay un Dios, no le glorifican como Dios, al igual que en el tiempo de Pablo y en el tiempo de David. Mira, dice, ni le dieron gracias. No le dan gracias, no son agradecidos porque pueden tener aire, porque podemos tener algo que se llama gravedad, porque no le dan gracias porque podemos tener algo que se llama tierra y que la tierra produce alimentos. No le dan gracias. Piensan ellos que todo es gracias a lo que ellos pueden tener o porque fue una casualidad que eso está allí. Miren, dicen, sino que se envanecieron en sus corazones, en los tiempos de Pablo escribiendo, pero es como si Pablo estuviera escribiendo hoy, en este tiempo, dice. Miren, y su necio corazón fue, ¿qué cosa? Entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos, de reptiles.
Dice, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. ¿No le parece algo tan actual? Como que Pablo estuviera escribiendo esto y viendo el futuro del mundo como lo que estamos viviendo hoy. Bueno, ya en los tiempos de Pablo, ahí en Roma, ¿no? Se estaba viviendo. Y Pablo por eso lo escribe. Y hoy en día que deberíamos pensar y saber, no, el hombre ha ido progresando, por lo tanto está más cerca de Dios, por lo tanto no está haciendo estas cosas y está siendo agradecido con Dios, pero no es así, es todo lo contrario. Hoy en día pienso que la gente es más insensible a Dios que en el tiempo de Pablo. Es más falta de respeto a Dios que en los tiempos de Pablo. La gente hoy en día no agradece a Dios como debiera agradecer, porque estamos viviendo esos días malos en el cual el salmista, ¿no?, decía que el Dios es Dios de toda la humanidad, no solamente de Israel, pero el mundo siempre le ha rechazado hasta el día de hoy. Y por eso Dios, acá los describe, el versículo 26 dice, por esto Dios los entregó ¿a qué? A pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural del que es contra la naturaleza, y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en sus lascivias unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres, y recibiendo así mismo la retribución debida que a su extravío. Nos damos cuenta cómo aquí los hombres realmente estuvieron perdidos, haciendo cosas abominables ante los ojos de Dios, y que hoy en día tristemente también se están haciendo, y a nivel mundial se han aprobado leyes a favor de todo esto, y no teniendo la escritura, la palabra de Dios, como base para seguir una sociedad estable, una sociedad en la cual realmente esté lo moral presente, sino que todo lo contrario, en vez de que la humanidad avance en lo espiritual, en lo se me va la palabra, en lo moral, en vez de avanzar, ha retrocedido y va a seguir retrocediendo. Y por eso, hermanos queridos, más que nunca debemos entender que el Señor está pronto a llevarse a su iglesia. Y mientras eso, la iglesia lo espera, debemos nosotros predicar la palabra a esta sociedad, como dice acá, ¿no es cierto?, que está perdida, sumergida en cosas que no agradan a Dios. Y no es fácil, hermanos queridos, porque todas las leyes que se están aprobando y se van a aprobar están en contra de Dios, en contra de lo que Dios ha establecido. Y nosotros, por muy leyes que sean, no podemos estar a favor de eso, si la Escritura, la palabra de Dios, nos dice que es pecado. Hoy día estaba escuchando aquí en el comedor, ¿no?, mientras almorzaba, o antes, no me acuerdo, en la mañana creo que fue, la noticia donde ya acá en nuestro país el Senado aprobaron la ley de matrimonio igualitario. Ya mañana tal vez va a ser ley. Y vamos a ver, ¿no es cierto?, por televisión y todo, cómo todo el mundo va a estar festejando algo que para Dios es abominación. Y ahí en medio está la iglesia, estamos tú y yo. ¿Para qué? Para que les prediquemos el Evangelio. Para ser luz en medio de las tinieblas. Porque el mundo de hoy está igual como lo describe acá Pablo en Romanos. Y peor. Mira, dice 28. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios
Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestado de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños, malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo de los que los hacen, sino que también dice, se complacen con los que las practican. O sea, no solo los que hacen esto, sino que también todos aquellos que se complacen con aquellos que los practican. Y hoy en día, hermanos queridos, es horrible cómo todo este tipo de cosas que menciona aquí capítulo 1 de Romanos se está dando y se están aprobando leyes y todo para ir en favor de todo esto. Y dice Dios que es realmente pecado. Y dice que no solamente los que los hacen, sino que los que se complacen con aquellos que se hacen. Y hoy el mundo está ahí, todos aplauden, ¿no? Bravo, qué bien, felices por todo lo que se aprueba. ¿Por qué? Porque no han tomado en cuenta a Dios, porque ellos están perdidos. Pero hay un remanente, que eres tú, que soy yo, que somos la iglesia del Señor a nivel mundial, que estamos allí para seguir siendo luz en medio de las tinieblas y poder levantar una bandera y decir que es pecado y decir que Dios no se ha olvidado de su pueblo, no se ha olvidado de su iglesia. Pero mientras estemos en esta tierra, debemos seguir siendo luz, porque va a llegar un momento en el cual Dios ya va a decir, basta, nada más. Y hasta ahí va a llegar la humanidad. Vendrá un día donde toda la tierra tendrá que rendirse ante los pies del Señor y va a tener su recompensa en la humanidad por no haber obedecido al Señor. Solamente una pincelada de eso, porque el tiempo obviamente no da para explayarse, para ir más allá de todo lo que la Escritura nos habla acerca de eso. Pero vamos, miren, a Zacarías 14. Ahí al libro de Zacarías, casi al final del Antiguo Testamento. Zacarías 14. Zacarías 14 ahí en su Biblia. Y mira, versículo 1, no voy a leer todo, es todo el capítulo, usted lea después todo el capítulo en su casa, ¿ya? Y se va a interesar de todo lo que sale. Voy a leer algunas partes nomás de esto. Miren, versículo 1 dice, he aquí el día de Jehová viene, en medio de ti serán repartidos tus despojos, porque yo reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén, y la ciudad será tomada y serán saqueadas de las casas y violadas las mujeres, y la mitad de la ciudad irá en cautivo, para el resto del pueblo no será cortado de la ciudad. Después saldrá Jehová y peleará con aquellas naciones como peleó en el día de la batalla. Esto va a ocurrir un día, hermano. ¿Saben cuándo? Al final de la tribulación. Cuando empiece el milenio. Cuando Dios ya haya hecho todo lo que tuvo que hacer acá en la tierra durante los 7 años. Y la iglesia ya no estaba acá. Toda la gente que va a pasar ahí al milenio va a venir a esta batalla donde su iglesia, la Jerusalén, va a venir y va a gobernar Dios directamente los 1000 años aquí en la tierra. Pero va a haber antes una pelea, una batalla, una persecución al pueblo de Dios, de Israel, a toda aquella gente que no quiso someterse a los principios del Señor. Mira, versículo 9.
Y Jehová será rey sobre toda la tierra. Y en aquel día Jehová será uno y uno su nombre. Toda la tierra se volverá como llanura desde Jeba hasta Rimón, al sur de Jerusalén. Y ésta será enaltecida y habitada en su lugar desde la puerta de Benjamín hasta el lugar de la puerta primera hasta la puerta de ángulo y desde la torre de Hanael hasta la Gares de Israel. Y morará en ella, dice, y no habrá nunca más maldición, sino que Jerusalén será habitada confiadamente. Y esta será la plaga con que herirá Jehová a todos los pueblos que pelearon contra Jerusalén. La carne de ellos se corromperá estando ellos sobre sus pies y se consumirán en las cuencas de sus ojos y la lengua se les deshaerá, dice, en su boca. ¿Ya? Toda consecuencia de qué? De pecado, de que el hombre no ha buscado a Dios y no le buscó. Y como consecuencia va a pasar esto. Hermanos queridos, lea usted después todo lo que viene. Pero realmente David, aquí en el Salmo, estaba diciendo, primero, gracias Señor porque tú respondes todo. Todo tú lo respondes. Y aún lo respondes con creces. Porque tú eres el Dios de nuestra salvación. Y cambia después el rumbo diciendo que también es el Dios no solo de Israel, sino que de todo el mundo. Y el mundo tristemente le dio vuelta a la espalda. Y por este motivo está el mundo como hoy está. Pero aún tenemos tiempo para seguir pregonando el Evangelio, para seguir predicando de Cristo, para que hombres y mujeres vayan ante Dios, confiesen sus pecados y vivan una vida conforme a los principios de Dios y no conforme a los principios del ser humano. Tenemos una gran tarea por delante: ser luz en medio de las tinieblas. Tenemos una gran tarea de poder predicar el Evangelio en medio de esta sociedad que cada día se va destrozando más. Lo moral cada día se está agravando más. El pecado cada día se está agravando más. La gente cada día se está alejando más de Dios. Y en medio de este escenario de esta tierra, Dios aún tiene a su iglesia para que sigamos predicando el Evangelio y más gente pueda ser cercana y acercada a Dios. Pero no lo van a hacer solo. Necesitan a alguien que les motive y que les hable para que ellos se vuelvan al Dios real y verdadero. Y ese alguien eres tú, yo, que debemos disponernos para predicar la palabra de Dios. Te invito a orar y a meditar en esta enseñanza. Buen Dios y Padre, ante su presencia vamos en esta hora y te damos las gracias. Gracias, mi Dios, porque tú nos permites poder honrarte, servirte, glorificarte y exaltarte como tú te lo mereces. Te pido, Señor amado, que tú nos guíes, nos bendigas, Señor, y nos ayudes a poder tener esa visión y que nunca la perdamos de ser luz en medio de las tinieblas. Padre bendito, gracias infinitas por tus respuestas a nuestras oraciones día a día, porque tú nos sorprendes muchas veces, Señor, porque tú eres un Dios vivo y real,
pero ayúdanos a hacer luz en medio de estas tinieblas, a poder predicar tu evangelio, tu palabra, en medio de esta sociedad que día a día, moralmente, Señor, está perdiéndose. Padre Celestial, te rogamos y te pedimos tu bendición y tu dirección desde lo alto. Y dejamos todo en tus manos. En el bendito nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, que Dios nos bendiga, que el amor de Dios, la paz de Cristo y el gozo del Espíritu Santo sea con cada uno de nosotros. Nos vemos.